Bienvenidos a este canal, que es un humilde canal que suelo utilizar a modo de diario. Voy en él introduciendo diferentes experiencias. Hoy os quiero hablar sobre la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, El licenciado Vidriera, el cual ha sido comparado con Don Quijote de la Mancha, que no es más cierto como que ahora mismo es de noche. De hecho, son casi las 10 de la mañana. El licenciado Vidriera es un ser humano que no tiene amor propio. Mientras el narrador describe a un chico extraordinario, el cual era admirable en el gremio de la Universidad de Salamanca por los miembros de esa institución educativa, los profesores y algunos compañeros, y sería admirado sencillamente por lo gracioso que era en clase o el trato que tenía en clase para comunicarse y tener labia, como se diría en la actualidad, ¿no? Tenía mucha labia. Porque tampoco, aunque el narrador de esta historia dice que tenía todos esos dotes extraordinarios, tampoco los demuestra en ningún momento a lo largo de la novela. De hecho, no se ve ninguno. No tiene un ingenio, que se pueda reflejar en alguno de los pasajes de esa novela. La verdad es que, como ha dicho mi subconsciente hace unos segundos, era un poco ingenuo. De hecho, su memoria extraordinaria no funcionaba bien porque se olvidaba muchas veces de las cosas que vivía o del propio conocimiento y la propia sabiduría que por lo visto no tenía. Se dejaba llevar como quien se deja llevar de un lado a otro. Unas veces quería ser militar o vivir a la vera de los beneficios de serlo, pero sin desempeñar el cargo. Otras veces se iba de viaje y malgastaba el tiempo a largo plazo, quiero decir, porque podía recrearse la vista, pero a largo plazo todos los movimientos que hacía no iban a tener mucha constancia y no iba a generar mucha abundancia en su futura y venidera vida, lo cual le hacía el típico estudiante que, como se dice en la actualidad, era un bala perdida. El narrador va sarcásticamente hablando de lo que el licenciado Vidriera va viviendo, diciendo que es extraordinario, que tiene unos dotes y unos dones para el estudio ejemplares y que aún así le sobra tiempo para irse de viaje. También habla de que tampoco tiene mucha abundancia. Eso no lo niega. Aunque dice que eso lo suplía, pues, por estos en lo ingenioso que era, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero nada más que escuchar la verdad, que era lo que nos quería transmitir Miguel de Cervantes Saavedra, y era que cuando él estudió en la Universidad de Salamanca, siendo él excepcional, un hombre con experiencias vivenciales y sabias muy reconocidas a través de sus obras, no lo era en esta universidad, por el profesorado y por las instituciones. Pues como ocurre ahora, ¿no? Que los colegios pierden esa creatividad, esa forma de educar creativamente y se ciñen a una educación, en muchos casos, que parece un programa de inteligencia artificial en la que todo es matemático. Me refiero no a la asignatura o a la ciencia, sino a los métodos, y que muchas veces pues no llegan en muchos casos al pueblo llano a que ellos puedan avanzar, a no ser que esa semilla, la semilla que también tenía Miguel de Cervantes Saavedra, emerja del interior. Y no era reconocido. Él se sintió como un estudiante no reconocido, mientras otros, que se sentían a gusto en ese gremio, vivían de él. Como ocurre ahora mismo, ¿no? También hay clasismo estudiantil y el licenciado Vidriera pecaba de clasismo. De hecho, se ve a lo largo de la obra como cuando enloquece y se cree que es un hombre de vidrio, porque en realidad es frágil, está roto, no consigue salir de la rueda de su pésima vida, no tiene abundancia en su vida, no vibra alto y se cree menos que los demás, lo cual le vuelve un soberbio que critica a todos los oficios
de la gente que quizás, siendo los oficios más bajos de la sociedad, se han ganado, como en una carrera se lo gana un estudiante, dignamente su puesto de trabajo y hacen cumplir profesionalmente sus derechos. Imagínate que llegas a un trabajo precario y con tu inteligencia, sabiduría y valentía, como lo haría Don Quijote, consigues que ese trabajo para ti e incluso para los compañeros, si lo haces de forma colectiva, ya no sea precario. Eso también es una carrera, aunque no seas un estudiante. El licenciado Vidriera no entendía nada de estas cosas y no las compartía, las criticaba. Se amparaba en las instituciones, en los gremios, en la Iglesia, en el Estado, causante de muchos de estos males, criticados siempre por Cervantes, porque él los padeció. Y el narrador de la historia, pues, describe sarcásticamente y de forma irónica que el licenciado Vidriera es todo un héroe. De hecho, se le llega a comparar con Don Quijote de la Mancha, cuando no le llega ni a la suela del zapato. De hecho, hablando de la educación, que en muchos casos parece un programa informático pero mal hecho, simplemente para generar respuestas, como hace una inteligencia artificial, pero que no tiene nada de sabiduría real. Simplemente es un programa que no tiene conciencia y va buscando textos y te responde en un momento dado con la conciencia que nosotros mismos hemos generado en esos textos, en esos libros que están vertidos a lo largo y ancho de Internet. Esto es lo que hacía el licenciado Vidriera, repetir y sacar en cualquier momento y en el momento preciso los textos que había memorizado, sin tener sabiduría alguna. Vivía el presente. Era capaz de generar algo a largo plazo. Por eso se rompía. Él se creía de vidrio. Era un hombre de poco valor, por eso tenía soberbia. Y era incapaz de acercarse, como hombre de alto valor, a un romance con una mujer. Eso quería describir Miguel de Cervantes Saavedra, cosa que él no padecía, ya que él sí que se consideraba un hombre de alto valor y sabía cómo tratar a las mujeres. Pero veía que la gente de su generación, la gente de esos gremios, muchas veces lo que hacían era denigrar a las mujeres, cosa que Cervantes también critica mucho en su obra. Hay un dicho en aquella época que era muy común, que se puede incluso emplear hoy en día, el de comerse un membrillo. Tiene un carácter sexual, comerse el membrillo de una mujer. Imaginar qué estaba tratando de decir Cervantes. Lo adornó en su obra como que era un conjuro para que el licenciado Vidriera quedara atado y enamorado de una mujer y que por ello enloqueció. La verdad es que enloqueció porque ni siquiera se atrevió y no era capaz y no sabía comerse un membrillo. Era pésimo en todo lo que hacía, menos en reírse de la gente, en ser soberbio, en tener ciertos defectos que son una patología y que enferman al propio ser humano y su alma, como el de ser racista con diferentes etnias o razas, sentirse superior a ellas y querer servir a un Estado que en tiempo de Cervantes traía muchas calamidades, simplemente para él sacar beneficio de ello. Esto es lo que describe la novela El licenciado Vidriera, pero no obstante, el licenciado Vidriera despierta cierto cariño porque está imbuido por el alma de Cervantes, como si Cervantes quisiera que esa gente realmente saliera de la rueda del hámster en la que están metidos, por eso su nombre es Tomás Rodaja, y pudiera salir de ese círculo vicioso y ser un ser humano de alto valor, y de paso saber comerse un membrillo. Y la manera era cambiando esa vibración, siendo un poco más como era Miguel de Cervantes, y no que Miguel de Cervantes se echara flores a sí mismo o se pensara mejor que los demás, sino que seguramente él, a través de sus obras, a todos esos estudiantes que caían en la patología de sentirse de vidrio, quería transmitirles esa sabiduría para que ellos mismos salieran de esa rueda del hámster y tuvieran su excedencia, que tocaran esa vibración tan alta de la sabiduría, que les elevara al cielo, que les impulsara a ese reino divino.
Y eso es lo que enseñan las obras de Cervantes, incluso hoy en día. Aun diciendo que materialmente este es un mundo en el que se sufre mucho y hay mucha pobreza y en muchos aspectos no ha cambiado mucho a ciertas cosas que antes eran un problema, pero que con esa elevación vibratoria también pueden ser amenizadas. Y eso es lo que enseña la obra del licenciado Vidriera. En una obra pequeñita se contiene esa semillita que luego hizo aquel gran árbol que conocemos todos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en este caso cambiando radicalmente a el personaje y los personajes, pero hay como un nexo, ¿no? Una conexión de este licenciado Vidriera, que era un loco, pero no imaginó como Don Quijote lo que quería ser y vibró hasta conseguirlo, sino que murió en el intento, por la soberbia, por ser misógeno, por no saber hacer las cosas que aquel narrador decía que era capaz de hacer, pero no demostró ninguna. ¿Por qué? Porque el narrador de nuestra vida, que quizás somos nosotros mismos los que hacemos el guión, nos programamos, sabe que podemos llegar a hacerlo si salimos de la rueda del hámster, pero muchos mueren en el intento. El licenciado Vidriera. Recomiendo su lectura. Y lo recomendó Miguel de Cervantes Saavedra por el mero hecho de crearla. Vale.